Buenas noches, compañeros de la Cátedra Tendencia e Innovaciones de la Contaduría Pública. Nosotros somos el grupo número 12 y vamos a presentar la NIC 34, Información Financiera Intermedia. Nuestro docente, licenciado Walter de Jesús Amaya, docente auxiliar, licenciado Daniel Armando Duarte. Integrantes de nuestro grupo: Elvia Yanet González Carpio, Doris Elizabeth Cruz de Cumi, Rebeca Isabel González Rivas, Mayra Ingrid Juárez Reyes, su servidora, Julio César Molina Pineda y Héctor Vladimir Orellana Hernández. El objetivo de esta NIF es establecer el contenido mínimo de la información financiera intermedia, así como prescribir los criterios para el reconocimiento y la medición que deben ser seguidos en los estados financieros intermedios, ya que se presentan de forma completa o condensada. Establecer que la información financiera intermedia se presente en el momento oportuno y contenga los datos fiables para mejorar la capacidad que los inversionistas, prestamistas u otros usuarios tienen para entender la capacidad de la entidad para generar beneficios y flujos de efectivo, así como su fortaleza financiera y liquidez. El alcance de esta NIF. En esta norma no se establece que las entidades deben ser obligadas a publicar estados financieros intermedios, ni tampoco la frecuencia con la que deben hacerlo ni cuánto tiempo debe transcurrir desde el final del periodo intermedio hasta la aparición de la información intermedia. La evaluación del cumplimiento y conformidad de la NIF se hará por separado para cada conjunto de información financiera, ya sea anual o intermedia. El hecho de que una entidad no haya publicado información intermedia durante un periodo contable en particular, o de que haya publicado informaciones intermedios que no cumplan con esta norma, no impide que sus estados financieros anuales cumplan con las NIF, si han confeccionado siguiendo las mismas. Las definiciones que utiliza esta NIF: periodo intermedio es todo periodo contable menor a un periodo anual completo. Información financiera intermedia: se entiende toda información financiera que contenga o bien un juego completo de estados financieros, como se describe en la NIC 1, presentación de estados financieros, o bien un juego de estados financieros condensados, como se describe en esta norma, para un periodo intermedio. Contenido de la información financiera intermedia: A. Un estado de situación financiera al final del periodo. B. Un estado de resultado integral del periodo. C. Un estado de cambios en el patrimonio del periodo. D. Un estado de flujos de efectivos del periodo. E. Notas que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa. Y F. Un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo, cuando una entidad aplique una política contable retroactivamente o realice una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus estados financieros. Componentes mínimos de la información financiera intermedia: un estado de situación financiera condensado, un estado de resultado integral condensado, un estado de cambio de patrimonio condensado, un flujo de efectivos condensados y notas explicativas seleccionadas. Forma y contenido de los estados financieros intermedios. Si la entidad publica un conjunto de estados financieros completos en su información financiera intermedia, la forma y contenido de tales estados deben cumplir las exigencias establecidas de la NIC 1 para un conjunto de estados financieros completos. Si la entidad publica un conjunto de estados financieros condensados en su información financiera intermedia, tales estados condensados deberán contener como mínimo cada uno de los grandes grupos de partidas y subtotales que hayan sido incluidos en estados financieros anuales más recientes, así como las notas explicativas seleccionadas que se exigen en esta norma. Cuando la entidad se encuentre dentro del alcance de la NIC 33, ganancias por acción, presentará las ganancias por acción básicas y diluidas
para ese periodo en el estado que presenten los componentes del resultado para un periodo intermedio. Si una entidad presenta los componentes del resultado en un estado de resultado separado, según se describe en el párrafo 81 de la NIC 1 revisada en 2007, presentará las ganancias por acción básica y diluidas en ese estado separado. Información. La información financiera intermedia será consolidada si los estados financieros más recientes de la entidad también se prepararon de forma consolidada. Los estados financieros separados de la controladora no son coherentes ni comprobables con los estados financieros consolidados más recientes del grupo. Si la información financiera anual de la entidad incluye junto con los estados financieros consolidados los estados separados de la controladora. Esta norma no requiere ni prohíbe que se incluyan también los estados separados de la controladora en la información intermedia elaborada por la entidad. Hechos significativos y transacciones. Una entidad incluirá en su información financiera intermedia una explicación de los sucesos y transacciones producidos desde el final del último periodo anual sobre el que se informa, que sean significativos para comprender los cambios en la situación financiera y rendimiento de la entidad. Un usuario de la información financiera intermedia en la entidad tendrán también acceso al informe financiero anual más reciente de esta. Por tanto, es necesario que las notas de la información financiera intermedia proporcionen actualizaciones relativamente poco significativas de la información que se proporcionó en las notas del informe financiero anual más reciente. Cuando un suceso o transacción sea significativo para la comprensión de los cambios en la situación financiera o rendimiento de la entidad desde el último periodo anual sobre el que se informa, su presentación de información financiera intermedia debería proporcionar una explicación y actualización de la información relevante incluida en los estados financieros del último periodo anual sobre el que se informa. Siguiendo con los hechos significativos y transacciones, tenemos las siguientes: una lista de sucesos y transacciones para los cuales se requeriría información a revelar si fueran significativos. A. La rebaja del informe en los libros de los inventarios hasta su valor neto realizable, así como la reversión de dicha corrección. B. El reconocimiento de una partida por un deterioro del valor de activos financieros, propiedad, planta y equipo, activos intangibles y de otros activos, así como la reversión de dicha pérdida por deterioro. C. La reversión de cualquier provisión por costos de reestructuración. D. Las adquisiciones y disposiciones de elementos de propiedad, planta y equipo. E. Los compromisos de compra de elementos de propiedad, planta y equipo. F. Cancelaciones de pago por litigios. G. Las correcciones de errores de periodos anteriores. H. Cambio en las circunstancias económicas o de negocio en el que afectan al valor razonable de los activos financieros y pasivos financieros de la entidad, tanto si esos activos o pasivos están relacionados al valor razonable como si lo están al costo amortizado. Y cualquier cumplimiento o otra infracción de un acuerdo de préstamo que no haya sido corregida al final del periodo sobre el que se informa o antes del mismo. H. Las transacciones con partes relacionadas. K. Transferencia entre niveles de la jerarquía del valor razonable utilizadas para medir el valor razonable de los instrumentos financieros. L. Cambios en la clasificación de los activos financieros como resultado de un cambio en el propósito o uso de esos activos. Y E. Cambios en los pasivos contingentes o activos contingentes. Otra información a revelar: una declaración de que se han seguido las mismas políticas y métodos contables de cálculo en los estados financieros intermedios que en los estados financieros anuales más recientes, o si alguna de esas políticas o algunos métodos hubiesen cambiado. Una descripción de la naturaleza y un efecto del cambio. B. Comentarios explicativos acerca de la estacionabilidad
o carácter cíclico de las transacciones del periodo intermedio. C. La naturaleza e importe de las partidas ya afecten a los activos, pasivos, patrimonio, ganancia neta o flujos de efectivo, que sean no usuales para la naturaleza, importe o incidencia. D. La naturaleza e importe de los cambios en estimaciones de importes presentados en periodos intermedios anteriores al ejercicio financiero, corrientes o cambios en estimaciones de importes presentados en el ejercicios financieros anteriores. E. Emisiones, recompras y reembolsos de los títulos representativos de la deuda o del capital de la entidad. F. Dividendos pagados, ya sea en términos agregados o por acción, separados los correspondientes a las acciones ordinarias y a otros tipos de acciones. G. La siguiente información sobre los segmentos. Se exige revelar información intermedia segmentada solo si la NIF 8 segmentos de operación obliga a la entidad a revelar información segmentada en sus estados financieros anuales. 1. Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de clientes externos si se incluyen en la medida de las pérdidas o ganancias los segmentos revisadas por la máxima autoridad en toma de decisiones de operación o se facilitan en las mismas de otra forma con regularidad. 2. Los ingresos de actividades ordinarias intersegmentos si se incluyen en la medición de las pérdidas o ganancias de los segmentos revisada por la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación o se facilitan a la misma de forma con regularidad. 3. Una medición de las pérdidas o ganancias de los segmentos. 4. El total de los activos que hayan registrado una variación significativa con respecto al informe revelado en los últimos estados financieros anuales. 5. Una descripción de las diferencias con respecto a los últimos estados financieros anuales, con el criterio de segmentación o de medición de las pérdidas o ganancias de los segmentos. 6. La conciliación del total del valor de las pérdidas o ganancias de los segmentos sobre los que se deba informar con las pérdidas o ganancias de la entidad antes de tener en cuenta el gasto por impuestos y por actividades descontinuadas. No obstante, si una entidad asignase a segmentos sobre los que deba informar conceptos tales como gasto, ingreso, por impuestos, deberá conciliar el total de la medida de las pérdidas o ganancias de los segmentos con las pérdidas o ganancias después de tener en cuenta tales conceptos. Los periodos para los que se requiere la presentación de estados financieros intermedios. Según esta norma, la información intermedia debe incluir estados financieros intermedios, ya sean condensados o completos, para los siguientes intervalos de tiempo. A. Estado de situación financiera al final del periodo intermedio corriente y un estado comparativo de las situaciones financieras al final del periodo contable inmediatamente anterior. B. Estado de resultado integral para el periodo intermedio corriente y el acumulado para el periodo contable corriente hasta la fecha, junto con los estados comparativos del resultado integral para los periodos intermedios correspondientes, corriente y anual acumulado hasta la fecha del periodo contable anual procedente. C. Un estado de los cambios en el patrimonio acumulado para todo el periodo contable hasta la fecha, junto a un estado comparativo del mismo periodo de tiempo referido al periodo contable anual procedente. D. Un estado de flujo de efectivo acumulado para todo el periodo contable hasta la fecha, junto con un estado comparativo del mismo periodo de tiempo referido al periodo contable anual procedente. Materialidad o importancia relativa. Al tomar la decisión relativa o como se reconoce, medir, clasificar o revelar información sobre una determinada partida en los estados financieros intermedios, la importancia relativa debe ser evaluada en relación a los datos financieros del periodo intermedio en cuestión. Al realizar evaluaciones sobre la importancia relativa, debe tenerse en cuenta que las mediciones intermedias pueden estar basadas en estimaciones en mayor medida que las mediciones correspondientes a los datos del periodo anual.
información a revelar en los estados financieros anuales. Si la estimación correspondiente a una partida presentada en un periodo intermedio anterior resulta modificada de forma significativa durante el periodo intermedio final del periodo contable anual, pero no se ha publicado información financiera intermedia separada para ese periodo final, la naturaleza e importe de tal cambio en las estimaciones debe ser objeto de información específica, utilizando para ello una nota de las que se correspondan a los estados financieros para el periodo contable completo. En ANIC 8 se requiere revelar la naturaleza y, si es practicable, el importe del cambio en las estimaciones que contenga un efecto significativo en el periodo corriente o que se espera que contengan efectos materiales en los periodos posteriores. Reconocimiento y medición. La entidad debe aplicar en los estados financieros intermedios las mismas políticas contables que aplica en sus estados financieros anuales. Las políticas para el reconocimiento y medición de las pérdidas por depreciación de inventarios, por reestructuraciones o por deterioro en el valor de otros activos en el periodo intermedio son los mismos que la entidad seguirá si preparase únicamente estados financieros anuales. Un costo que no cumpliera la definición de activo al final de un deterioro periodo contable intermedio no tendría por qué ser diferido, colocándolo en el estado de situación financiera a la espera. El gasto por el impuesto a las ganancias se reconocerá en cada uno de los periodos intermedios, sobre la base de la mejor estimación de la tasa impositiva media ponderada que se espera para el periodo contable anual. Ingresos de actividades ordinarias recibidos de forma estacional, cíclica o ocasionalmente dentro de un periodo anual no se deben ser anticipados o diferidos a una fecha intermedia, si tal anticipación o aplazamiento no serían apropiadas al final del periodo contable anual. Costos incurridos de manera no uniforme a lo largo del periodo. Los costos en los que se incurre de forma uniforme a lo largo del periodo serán objetos de anticipación o aplazamiento en los estados financieros intermedios, sí, y solo si fueran también apropiados anticipar a diferir tales tipos de costo al final del periodo contable. El uso de estimaciones. Los procedimientos de medición que deben seguirse en los estados financieros intermedios han de estar diseñados para asegurar que la información resultante sea fiable y que se revela en ellos de toda forma apropiada toda la información financiera significativa que sea relevante para la comprensión de la situación financiera o rentabilidad de la entidad. Aunque las mediciones realizadas tanto en los estados financieros anuales como en los intermedios se basan frecuentemente en estimaciones razonables, la preparación de la información financiera intermedia requeriría, por lo general, un uso mayor de métodos de estimación en la información. Ajustes de las cifras presentadas en los periodos intermedios anteriores. Cualquier cambio en una política contable distinto de aquellos cuyo régimen transitorio haya sido especificado por una nueva NIP se reflejará mediante uno de los dos siguientes procedimientos. A. Reexpresando los estados financieros de los periodos contables intermedios anteriores del mismo periodo contable anual, así como los correspondientes a los periodos contables intermedios comparables de cualesquiera periodos anuales anteriores de acuerdo a la NIC 8, o si fuera impracticable determinar el efecto acumulativo al comienzo del periodo anual de la aplicación de una nueva política contable a todos los periodos anteriores mediante el ajuste de los estados financieros del periodo intermedio anteriores dentro del mismo periodo anual y de los periodos intermedios comparables que correspondan a periodos anuales anteriores con el fin de aplicar la nueva política contable de forma prospectiva desde la fecha más remota posible. Bueno, compañeros, esto ha sido todo. Gracias por su atención.